Listo, muy bien. Entonces, estamos en las reuniones de los salmos de los viernes. Descubre la Biblia, Ciudad de México, nos toca el Salmo 101. Shabbat Shalom a todos. A lo mejor si están viendo este video después, también saludos, pero pues mientras a los que estamos aquí, qué bueno que estamos aquí. Y dejemos que el Señor prepare nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros. Sol, ¿me podrías ayudar con una oración para comenzar, por favor? Claro que sí. Padre bendito, Dios nuestro, esta noche que está comenzando esta reunión tan especial contigo, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos una vez más en tu presencia, Señor, para estar con todo el corazón dispuesto de aprender la enseñanza que nos vas a dar en esta ocasión, Señor. Agradecemos que nos has bendecido grandemente. Agradecemos todo lo que nos has dado, aún sin merecer, Señor. Agradezco la presencia de cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí presentes, deseosos todos de contar con tu apoyo, con tu misericordia, con tu protección, con el amor eterno con que siempre nos has amado. Te damos gracias por permitirnos estudiar este salmo de, del rey David, Señor, y deseamos poderlo aplicar también a nuestras vidas para tener también un corazón que sea agradable a tus ojos. Te suplicamos con todo nuestro corazón, bendito Dios, por la salud de Yadira, que sabemos que no está sola, que tú estás con ella en todo momento. Sabemos que tú le guardas en, su, en tus manos, Señor, y que le proteges y que sabemos que tú estás haciendo lo que consideras eh, más apropiado para ella y para su familia. Y te damos gracias porque todo lo que tú haces, Señor, sabemos que es por un propósito especial que tú tienes. Te bendecimos, te agradecemos todas esas bendiciones maravillosas y te damos gracias en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Yeshua. Amén y amén. Amén. Amén, muchísimas gracias. Muy bien, Gracias pues a Dios. comencemos. ¿Les parece si le damos una leída rápida al Salmo para tener un contexto general? Y de ahí empezamos, ¿vale? Salmo 101, Salmo de David. Misericordia y juicio cantaré a ti, cantaré yo, oh Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Les digo que es muy cortito, son 8 versículos, pero es muy interesante porque vamos a ver que, bueno, en esta edición de los Salmos, el título que se le puso fue La vida de un justo. Ajá, o sea, lo que acabamos de leer básicamente sería la narración o como el estereotipo, el prototipo de la vida de una persona que anda en los pasos del Señor, en el camino del Señor, de un justo.
aborrecer el mal y de verdad como voltearlo a ver solo a él. Entonces, hasta ahí pues parecería, ok, entendimos el salmo, está increíble, pero vamos a ver un poquito más allá, ¿les parece? Hay algunos comentarios, dice Joseph en el audio, y justo me metí a investigar un poquito, y es cierto que algunos comentaristas dicen que este salmo David lo escribió justo cuando tomó el reinado de Israel. O sea, cuando él empezó a gobernar sobre Israel, que si no me equivoco, papá, corrígeme, si ya no me acuerdo, David todavía gobernó sobre las 12, ¿no? O sea, todavía no estaba dividido. Sí, así es. Entonces, pues se supone, así como a los doctores los hacen tomar como un, ¿cómo se dice esto? Un oath, ay, ¿cómo se llama? Juramento Ajá, hipocrático. un juramento, así es, perdón, gracias. Un juramento, cuando los hacen tomar un juramento, así en varias profesiones, también, bueno, creo que no es un gran ejemplo, pero a los presidentes también los hacen tomar un juramento. Y se supone que este salmo, según los comentarios, eh, sería la clase de juramento que se dio para los reyes, ¿no? O sea, como en esta época de reyes, que si recordamos, bueno, pues Israel no tenía esta forma de gobierno, no eran una monarquía precisamente porque pues el Señor tenía para ellos preparado otra manera, pero recordemos que Israel, bueno, pues vino y dijo, nosotros también queremos tener reyes como las naciones y bueno, el Señor se los concede, pero les da una serie de pasos, un reglamento, si queremos verlo así. Ok, vas a querer tener reyes, esto va a ser como lo que necesitan hacer. Entonces, este salmo se dice que justamente es el juramento que tomaban esos reyes. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que sí es que este salmo es un salmo profético que pues todavía no alcanza a cumplirse porque todavía no estamos en esta época de la perfección y como de que el reinado realmente de paz y todo eso, pero bueno, sabemos que este juramento, si lo leemos así como lo leímos, decimos, bueno, a lo mejor creemos que David lo cumplió, o sea, David realmente se apartó de la iniquidad, David realmente como que guardó su corazón y bueno, vienen a nuestra cabeza inmediatamente todas estas cosas, bueno, no voy a generalizar, ¿verdad? Pero a mi cabeza, cuando estaba estudiando esto, vinieron pues todas estas cuestiones que sucedieron con Urías, Betsabé, como todas estas cosas por las que tuvo él que pasar, incluso después la consecuencia de que su hijo se pusiera en su contra, Absalón, ¿no? Entonces, vamos a ver que si este sí era un juramento que tomaban los reyes, bueno, ninguno pudo cumplirlo, pero el descendiente de David, que sí es la perfección que vino después, está por cumplirlo, lo cumplió mientras estuvo aquí en la tierra, pero bueno, también está por cumplirlo en la segunda venida y ese es Yeshua. Entonces, este también califica como un salmo profético, ¿vale? Entonces, ok, vayamos. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Señor. Ay, denme segundos que no alcanzo a ver. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Antes de que vayamos a ver las referencias que tenemos aquí abajo, me gustaría que nos detengamos en, vamos a ver cómo empieza, ¿no? Empieza diciendo, misericordia y juicio cantaré a ti yo. Ok, cantará, alabará siempre, siempre se reconocerá al Señor como Señor Dios nuestro, Rey del universo,
en todo momento, ¿no? Eso asumiríamos y lo confirmamos cuando dice entender el camino de la perfección cuando vengas a mí. O sea, aún y cuando yo piense o no esté entendiendo por lo que me estás haciendo pasar, el camino, no que me estés haciendo pasar porque, bueno, el Señor no es como que juegue con nosotros nuestras vidas y nuestros caminos, ¿verdad? Pero las circunstancias en las que estamos viviendo eso, aun cuando no lo entendemos, es todo dentro de su plan, ¿no? Todo va a servir para su plan divino y perfecto. Entonces, ahí, como dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entonces, cantaré mientras te alabaré, te voy a exaltar en todo momento, porque a pesar de que hay cosas que a lo mejor yo no entiendo, cuando tú vengas, sé que todo eso va a tener sentido, o cuando yo vaya a ti, ¿no? Entonces, eso de ahí me pareció importante y me pareció muy lindo, porque aquí vamos a ver cómo se desarrolla a través de todo el salmo, ¿vale? Y entonces dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Este es, están sonando como promesas, ¿no? O sea, son promesas, precisamente un juramento que está haciendo sabemos que los salmos eran cantos, ¿no? O sea, eran como, eh, estaban musicalizados. Entonces, perdón, ¿pa? Eran poemas musicalizados. Entonces, esto era el sentir de quienes escribieron los salmos, ¿no? O sea, David, otros que los escribió a lo mejor Salomón y otros tantos, eran sentir de su corazón y lo que ellos querían expresar al Señor, ¿no? Es como si nuestras oraciones fueran muy elocuentes y rimaran o a lo mejor fueran súper poéticas y entonces las convertimos en un salmo, ¿no? Entonces, esto viene del corazón de David y le dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahora, nuestra referencia aquí va a ser Romanos 9:16. Si me acompañan. Pues bueno, vamos a leer desde el 14, ¿vale? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aquí esto nos va a enseñar que de nosotros vamos a regresar a esto, ¿no? O sea, entenderé ese camino cuando tú vengas a mí. De nosotros no depende entender, descifrar, o sea, como de verdad todos estos debates que luego llegamos a tener como de, pero ¿qué crees que quiso decir aquí? ¿O qué crees que entonces, cómo vamos a interpretar esta parte? ¿O cómo tomamos, cómo llevamos a la práctica esta parte de la Torá o de la Biblia, ¿sabes? O sea, todas esas cosas que nosotros nos afanamos, porque a fin de cuentas es un afán que tiene nuestro corazón de entender, cuando a lo mejor a nosotros no nos toca todavía y ese entendimiento va a venir hasta que el Señor venga a nosotros, nosotros a Él, o si el Señor tiene a bien revelarlo para nosotros, pues a lo mejor también, ¿no? Pero mientras no, nos toca hacer paz con eso, porque como dice en Romanos 9:16, bueno, del 14 que leímos, el Señor es justo y el Señor siempre esos caminos que tiene eh, y en los que nosotros intentamos caminar diariamente, pues son suyos, no son nuestros. Y pues Él, quien hizo, quien pavimentó, obviamente Él es quien va a entenderlo. Y a nosotros solo nos está diciendo, mira, tú puedes caminar por aquí, pero este es mi camino, ¿no? O sea, no es tuyo. Lo hice para ti, pero no es tuyo. Lo hice por mi nombre también. Puedes caminar por aquí. A lo mejor si encuentras algo que dudes en el camino, me puedes preguntar, pero al final, o si tengo a bien revelártelo a la mitad de camino, pues también te lo voy a revelar, ¿no? Pero
no depende de ti, sino de mí. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿no? O sea, y aquí me llevó a esta reflexión también de, bueno, de verdad nada depende de nosotros, ni siquiera la manera en la que nos acercamos a Él, ¿no? O sea, de cómo nos atrae el Señor a sus pies, a su camino. Realmente cómo es que llegamos hacia Él. O sea, de verdad, si por nosotros fuera y si por nosotros es, solo nos acercamos a Él cuando tenemos necesidad, ¿no? Y piénsenlo, o sea, de verdad piensen si ustedes se acercaron al Señor, y sí, sí, qué padre, a lo mejor también me puedo estar equivocando y a lo mejor alguien se acercó al Señor en un momento en donde no necesitaban nada y dijeron, quiero acercarme al Señor, ¿no? Y es válido también, pero creo que la mayoría, o al menos voy a hablar por mi familia, nos hemos acercado al Señor en tiempos de necesidad, no porque realmente digamos, eso se ve padre, realmente no me falta nada, estoy en, o sea, como excelente en mi vida, pero eso lo quiero intentar, ¿no? O sea, como que, sí, Señor, eres tú, aunque no me falte nada, ¿no? O sea, realmente es estos momentos de desesperación cuando empezamos a voltear a verlo. Y ya cuando estamos con él, por ejemplo, que era algo que también me preguntaba y reflexionaba, era que estamos con él por su misericordia, ¿no? Y ya una vez que estamos con él y ya lo buscamos, pues nuestra madurez espiritual podría ser medida una vez ya conociéndole, cuánto lo buscamos a partir de eso, ¿no? Porque, ok, ya lo reconocimos, ya dijimos, sí, Señor, voy contigo, a lo mejor ya hasta hicimos estos rituales tradicionales, no sé, Tevilá, eh, no sé, este tipo de cosas que normalmente hacemos y decimos, sí, ya lo acepté y reconozco al Señor todos los días de mi vida. Pero, ok, ¿estás dejando que el Señor te guíe o simplemente fue como un momento en el que dijiste, voy a entrar a hacer esto y después te olvidas del Señor? Y entonces te acuerdas del Señor cuando te está sucediendo algo otra vez, ¿no? O sea, ¿qué dice de nuestra madurez espiritual eso? O sea, ¿qué es, ya que estamos ahí, realmente seguimos teniendo esta hambre que teníamos cuando por primera vez nos acercamos? ¿O solo es, pues voy a estudiar porque me toca dar el salmo, voy a estudiar porque el sábado en la escuelita me toca dar un tema, o voy a estudiar porque me preguntaron esto, no porque realmente lo estemos buscando, ¿no? O sea, ¿cómo mantenemos viva esa parte de nosotros? Creo que el primer paso es aceptar que no depende de nosotros. O sea, no depende de nosotros estar con él y darnos cuenta que fue por su misericordia que llegamos a Él y acordarnos de esa misericordia todos los días para que no se nos olvide que sin Él no somos nada y que sin Él no vamos a poder seguir caminando, ¿no? Y seguramente, sí, ok, con Él no entendemos ciertas cosas, pues sin Él vamos a entender absolutamente nada, ¿no? Y a veces pensamos que se ve súper padre cuando, bueno, no hay restricciones si no estás con el Señor y así, pero y las dudas y como todos los momentos difíciles, de verdad, yo me pregunto, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde te agarras cuando estás teniendo un momento tan complicado, cuando un familiar se va, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿de dónde te agarras en serio cuando no crees en nada? O sea, incluso a ese punto eh, de vista a lo mejor más, no sé cómo llamarlo, como antropológico, o sea, como del estudio del hombre y su comportamiento, o sea, es llevarlo a eso, ¿no? O sea, de verdad nosotros fuimos a él y lo buscamos porque necesitamos creer en algo, no porque lo amemos o no porque, ay, sí, de mi corazón nació.
¿no? O sea, realmente es nuestra necesidad y nuestra condición humana lo que nos lleva a buscar algo superior a nosotros. Y por su misericordia nos llevó con Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, nos llevó con Él y no nos llevó a otro lado, ¿no? O sea, como de verdad pudimos a lo mejor en esta necesidad de necesito algo superior, lo que sea, pudimos haber terminado buscando cualquier cosa que realmente pues no nos iba a beneficiar, ¿no? Y todo lo contrario, que nos iba a ir peor. Pero el Señor tuvo la misericordia de decir, ven acá. Y entonces ahí comprobamos que nosotros lo amamos y nosotros nos acercamos a Él porque Él nos amó primero. Ujú. Y nuestra madurez espiritual y no afanarnos por entender las cosas podría ser medida de esa manera. De verdad que tanto seguimos buscándolo una vez que ya estamos con Él, una vez que su gracia nos alcanzó literalmente, ¿no? Y entonces, una vez dado ese paso, el camino, dice, entender el camino de la perfección cuando vengas a mí, ok, ya nos llevó a Él. Y ahora, en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Y esto es algo muy importante, porque siempre nos es más fácil, lamentablemente, ser súper más amables con la gente que no es nuestra familia que con nuestra familia. Ujú. Y esto es clave aquí, porque dice, andaré en medio de mi casa. No dice, andaré en medio de las naciones, no dice, andaré en medio de 20 congregaciones, andaré en medio de todos lados de a donde tú me lleves, Señor. No, dice, en medio de mi casa. Y entonces vamos a ir a ver Josué 24:15. Dice, desde el 14, ¿ok? Perdón. No olvídenlo. Desde el 11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, pereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en nuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Eterno. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es muy fuerte. Está muy fuerte, por eso quise leer desde antes, porque, o sea, fíjense, está justamente hablando de este proceso, ok, el Señor ya tuvo misericordia, cruzaste el Jordán, te ayudó a derrotar de verdad cada batalla que tenías enfrente. Y ok, no fue como todo así muy tranquilo, pero el Señor te dio la victoria una y otra vez, ¿no? Porque, ¿qué es Israel? El que vence con él, el que gobierna con él, ok, eres mi pueblo, hicimos un pacto, vencimos, ok. Y ahora, aquí la clave es, ahora pues, temed al Señor. Y esta palabra siempre me gusta especificarla porque temer en español creo que nos lleva a una connotación negativa muy rápidamente, como, pues temor quiere que le tenga miedo de que me va a castigar o como cualquiera de esas cosas, pero en hebreo, no me acuerdo de la palabra, creo que es jiré o jirá,
les voy a, perdón, les voy a investigar bien, pero esa palabra de temor habla de un asombro, habla de estar de verdad así con la boca abierta por el Señor, de todas las maravillas y de su misericordia y lo que hizo por nosotros, a tal punto de que no volteas a ver a nadie más. Y por eso aquí les dice, temed al Señor, o sea, voltea a verlo, asómbrate de lo que hizo por ti y sírvele a Él por eso, no por otra cosa, no, o sea, de verdad si le vas a servir, que sea porque estás asombrado de que Él te sacó de donde estabas. Y si no, o sea, de verdad, si ya viste eso, pero aún así no quieres, pues entonces, bueno, decide a qué otro Dios vas a servir, pero al Señor no. Ujú. O sea, decide a quién, pero aquí no, porque pues aquí no nos andamos. Pero Yaré, sí, Yaré, mi papá me acaba de decir, es Yaré. La palabra Yaré es con Y, ¿verdad, papi? Se las voy a poner aquí en el chat. ¿Con H al final? ¿No? Ok. Yaré, esta es la palabra de temor que indica un asombro, de verdad, voltear a ver al Señor así y saber que no hay nada más grande que Él. Y entonces nada de lo que hay afuera te va a atraer, ¿no? Porque dices, ¿por qué voy a andar buscando por allá si el Señor ya hizo esto por mí? ¿No? O sea, ya tuvo misericordia de mí, me trajo, y entonces voy a andar allá de infiel, ¿no? O sea, como de verdad esto lo decíamos en un grupo de estudio que teníamos hace unos meses, no, el año pasado. Decíamos, buscar por otros lados también es ser infiel al Señor. Y buscar por otros lados nos referíamos a como buscar estos remedios, ¿no? O sea, como, ay, de verdad en todo, menos voltear a ver al Señor. O sea, como, ay, no, ya me peleé con tal, ay, oye, es que mira, hay esta religión o como tal que, mira, tú haces esto y bla, bla, bla. O sea, les voy a decir algo. La religión creo que lo tenemos muy centrado en un Dios. Una religión, simplemente, para que una religión nazca, etimológicamente, solo se necesita que haya dos o más seguidores de algo, ni siquiera de alguien, de algo que se convierta en un dogma, o sea, algo por lo que vivan y listo. Ujú. O sea, no necesita haber un ser divino para que haya una religión. O sea, si por ejemplo, mi papá creo que pondría este gran ejemplo para evidenciarme. Así que me voy a evidenciar yo sola. Taylor Swift. No sé si ustedes estén familiarizados con Taylor Swift, pero si yo me pongo a idolatrar a Taylor Swift, bueno, yo y las otras miles de personas, millones de personas, por cierto, pues entonces ya creamos una religión basada en eso y no necesita haber un ser divino. Solo es como una ideología que compartamos y listo. Ya con eso se creó una religión. Entonces, buscar refugio en lo que sea, de verdad en lo que sea y enajenarte con eso es también estar siguiendo tus propias religiones y eso es también ser infiel al Señor. Entonces, es una línea muy delgada que necesitamos tener cuidado de no cruzar, porque aquí, ¿qué nos está diciendo en Josué? A ver, yo te estoy dando esto, yo hice esto, no para que me ames o así, o sea, de verdad lo hemos visto miles de veces, ¿no? Es por su nombre, es por su perfección, es porque es Dios, o sea, es quien es, lo hizo y nosotros aún así decimos, bueno, mejor por acá, ¿no? Entonces, ok, ya viste lo que hice por ti, decide si de verdad vas a darte cuenta de lo que hice o no, y si no,
vete a ver a quién sirves, ¿no? Porque a mí no. O sea, conmigo no vas a estar como, ay, sí, señor, gracias, pero de verdad estás ciego porque no estás viendo, o sea, no estamos dándonos cuenta de la grandeza, o sea, no estamos teniendo este temor de verdad del Señor, de decir, wow, o sea, todo lo que hiciste por mí, esa misericordia, como decía Sol en la oración, algo que no merecemos, pero aún así Él nos ha dado por su nombre, porque Él es así, ¿no? O sea, de verdad es algo increíble que les digo, no crean que yo lo entiendo igual a la perfección, ¿no? Solo me sorprende cuando estamos estudiando este tipo de cosas, porque entonces me hace voltear a mí misma y decir como, pues que, o sea, como que, ¿qué onda, no? O sea, no porque esté súper mal en la vida, ¿verdad? También quiero aclarar eso, pero, pero decir como, wow, o sea, y aún así, con todo esto, ¿de verdad todavía nos volteamos del Señor? O sea, decimos, no, gracias. Es lo que veíamos ahora en Panes sin Levadura, ¿no? Con el estudio de Oseas. O sea, el Señor hizo todo para y por su pueblo, y su pueblo aún así dijo, no, gracias. Y eso es algo increíble, pero bueno. Entonces, ¿por dónde necesitamos empezar estos cambios? Ahí dice desde Josué, ¿no? O sea, ok, si me vas a voltear a ver, excelente, sigue mi camino. Pero ¿quién? ¿Tú y quién? Yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, toda persona que esté a lo mejor, no sé, bajo tu responsabilidad o precisamente como esta familia, es que no quiero decir, bueno, ya dije responsabilidad, porque también la gente de repente, pues tiene, o sea, bueno, me lo imagino cuando los papás tienen hijos que no quieren voltear a ver al Señor, pues obviamente escapa de sus manos y sabemos que a veces es más complicado cuando los obligan a, a, a voltear a ver al Señor, pero pues también mi mami me decía mucho esto, me decía, yo tengo la responsabilidad de tu vida. O sea, como que tú vayas hacia el Señor o no, es mi responsabilidad, porque eres mi hija y yo te tuve que haber enseñado esto, ¿no? Y ella me decía, yo tengo que ser obstáculo para ti, para que no, o sea, no en la vida así que me vaya mal, ¿verdad? Sino como para que tú no te desvíes del Señor. Y eso decía mi mami. Y pues obviamente uno estando joven no lo entiende, ¿no? O sea, sigo joven, ¿no? Pero creo que ahora pues hay madurez también, gracias a Dios, hay madurez espiritual y entonces volteamos a ver todas esas cosas que nuestros padres nos dicen. Y sí, o sea, realmente es una responsabilidad grande de yo y mi casa, ¿no? O sea, de verdad estas personas que están bajo mi cuidado, es mi responsabilidad hablarles de lo que yo conozco. Y yo siempre le decía a mi mami también, o sea, si mi hermano o yo no queremos y tú hiciste todo lo posible, pues tampoco ya cae en ti, ¿no? O sea, como que ya es una decisión que está siendo tomada por nosotros y no deberías sentirte juzgada por nadie ni, o sea, como nada de eso, ¿no? Pero esto, les digo, es algo fuerte porque sí existe esa responsabilidad de cuando tú sabes algo, cómo no vas a compartirlo, ¿no? O sea, cómo no vas a querer que la gente que está bajo tu cuidado lo haga. E incluso es un mandamiento, ¿no? O sea, como de verdad, háblale a tus hijos y a los hijos de tus hijos sobre el Señor y circuncídalos. Y no solo eso, sino su corazón, ¿no? O sea, como todas estas preceptos que tiene ahí el Señor para su pueblo, que muchas veces, pues su pueblo nos lo hemos olvidado. Entonces, sí, ok. Siguiente versículo. 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta,
aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Y aquí está padre porque igual nos remite a Proverbios 8:13, donde nos va a decir algo parecido a lo que les estaba diciendo en la diapositiva anterior. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y de verdad mi mamá me implantó ese versículo en la cabeza, siempre, siempre lo decía, era uno de sus favoritos. De verdad, o sea, es, pero es muy fácil de decir, ¿no? Ya cuando lo analizas y te das cuenta, ok, como dijimos que era la palabra yaré, este temor, estar asombrado del Señor, pues constantemente, y José Antonio lo dice en el audio, ¿no? O sea, constantemente, ¿cómo vas a lograr no distraerte con otras cosas y enfocarte solo en el Señor? Pues estudiando su palabra. O sea, a veces, y tengo que confesarles que yo luego sí le decía a mi papá como, oye, ¿qué onda? Voltéame a ver, ya te la pasas estudiando, como que, y estaba siendo exagerada, ¿eh? Porque mi papá perfectamente, me daba tiempo, cuidado, cariño, pero yo que soy muy celosa de la atención de mi papá, y era como, papá, volteame a ver, o sea, como que no puedes estar estudiando ahí metido todo el tiempo, y de verdad es una exageración que estés haciendo eso y todo esto, ¿no? O sea, no, ¿por qué? Porque mi papá estaba entendiendo esto, o sea, de verdad, ese temor del Señor, asombrarnos del Señor, no nos va a dar eso, otra cosa, más que estudiar su palabra y querer aprender de Él. O sea, si nos la pasamos haciendo otras cosas, pues claramente que nuestra cabeza se va a olvidar, ¿no? O sea, va a ser como, ¿qué? ¿Dios quién? ¿No? O sea, como que, no, pues quién sabe. Sí, pues sí, lo acepté como mi salvador, a Yeshua, y estuvo muy padre. Y pues ya, ¿no? O sea, como que estamos en esta época de la gracia, o sea, como que eso sería muy fácil de decir, pero no podemos hacer eso. No podemos eh, ser como todas estas personas de las que estamos leyendo. Obviamente nos vamos a equivocar, ¿no? Pero precisamente creo que también por eso el Señor nos dejó este instructivo, para aprender de esos personajes también. Obviamente nadie experimenta en cabeza ajena y no vamos a decir que, ay, la historia es para no repetir los errores. No, eso no es así, pero sí podemos traerlos a la luz para reflexionar sobre ellos, ¿no? O sea, ahorita, esto que está diciendo en este juramento David, que también ya les dije al principio y ustedes lo saben perfectamente, dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Y eso es algo con lo que David cumplió, ¿no? Porque David, aunque él decía, no voy a poner delante de mis ojos cosa injusta, en un día de distracción, ¿qué fue lo que dejó de hacer David el día que vio a Betsabé? ¿Qué responsabilidad se saltó, pa? ¿Me recuerdas? No fue a la guerra. No fue a la guerra, y entonces en ese rato de ocio, y les digo, se saltó esa responsabilidad porque como el rey es su responsabilidad y era su responsabilidad ir a la guerra. Pero entonces en esa ociosidad pasó delante de sus ojos Betsabé y dijo, quiero, ¿no? Y no porque Betsabé fuera injusta. No, no vamos a empezar aquí a echarle la culpa a otras personas, ¿ok? O sea, esa injusticia, esa iniquidad ya se estaba cocinando en el corazón de David porque dejó de cumplir con lo que tenía que hacer. Entonces, otra vez volvemos, necesitamos mantenernos ocupados en la palabra del Señor, porque si de verdad queremos hacer esto de no pondré delante de mis ojos cosa injusta,
de aborrecer la obra de los que se desvían, y ninguno de ellos se acercará a mí, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener nuestra mirada bien puesta en el Señor. Y vamos a ir a Proverbios 8:13. Ahí les va, porque este no es el temor, no es el principio de la sabiduría, es el temor del Señor, este no es. Ese es el 1:17, creo. Porque aquí este me gusta más porque lo explica un poquito más. Dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Entonces, ¿qué está hablando ahí? O sea, está diciendo lo mismo que aquí, ¿no? O sea, la sabiduría que es ser sabio es aborrecer todas esas cosas que sabemos que no son buenas delante del Señor. Ya ni siquiera así como de, ay, es que no me conviene. No, o sea, sino que el Señor lo aborrece, porque también, o sea, esto es algo que necesitamos tener muy en cuenta y que se nos pasa muchas veces, ¿no? O sea, de verdad, si no estamos con Él, estamos en su contra. Y no hay punto medio, o sea, no hay un como, bueno, vamos a encontrar un balance, o sea, ¿cómo vas a encontrar? Ok, a ver, es que, ¿cómo vamos a encontrar un balance entre lo que el Señor aborrece y lo que no? O sea, si el Señor ya te dijo que aborrece eso, tú dices, ah, bueno, pero es poquito, o sea, tantito, entonces no es como que lo aborrezca tanto, ¿no? No, o sea, si ya te dijo que no y tú vas y lo haces, pues entonces ya, ¿no? O sea, no puede haber un balance con eso. Entonces, ahí esa es la sabiduría, aborrecer la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Seguimos. 4. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. O sea, imagínense, de verdad, volvemos a que estos eran deseos del corazón de David, ¿no? O sea, de verdad, esto era algo a lo que él aspiraba. Y también recordemos, porque siento que nos pasa mucho, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque creo que como comunidad, a veces nos juzgamos más de lo que nos apoyamos. Entonces, esto de poner al rey David bajo escrutinio, o sea, no es para sentirnos mejor sobre nosotros mismos. Y poner a alguien bajo escrutinio porque, ay, Brenda está tatuada, o ay, ya vieron que Rafael se saltó tal cosa, o ay, ya viste que el hermano, porque todavía a veces así nos decimos, ¿no? O sea, ya viste que esta persona o este otro hizo esto. ¿De verdad necesitamos sobajar a los demás para sentirnos bien con nosotros mismos? O sea, ¿por qué no mejor nos ponemos a introspección, ¿no? O sea, y les digo, esto de saber que eran los deseos del corazón del rey David y saber que no lo cumplió, nos tendría que despertar compasión por él, no ay, pues lo voy a juzgar porque se la voló, ¿no? O sea, y era el rey David y era el más amado del Señor. Era una persona, no era Yeshua. Tampoco es justificar, ¿no? O sea, tampoco es justificar, pero no vamos a estar juzgando nada más para solapar nuestros errores. Entonces, cierro paréntesis y con esto quería decirles que entonces aquí este deseo que el rey David puso, obviamente en ese momento venía de su corazón.
no sabía si lo iba a cumplir o no. En su corazón estaba querer cumplirlo. En su corazón estaba existir perfecto delante del Señor, existir tamim delante del Señor. ¿Recordamos que es tamim? Tamim es íntegro, puro, ingenuo, existir todos los días intentando ir por el camino del Señor. Eso estaba en el corazón de David. Y bueno, si lo logró o no, ya lo sabemos, pero ¿qué vamos a aprender de esto? Ahora vamos con otra persona, vamos con Job, que Job es el ejemplo favorito de muchas personas. Así que se lo saben de memoria seguramente. Job 31, del 1 al 2. Ok. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. Este de aquí es un ejemplo que pone Joseph en el audio, porque Job hace este pacto de que, bueno, ya se había casado y entonces él en esta misma ¿cómo se dice? Como en este mismo concepto de, ok, no voy a poner delante de mis ojos cosa injusta, voy a aborrecer la obra de los que se desvían, no me voy a acercar, ni ellos se van a acercar a mí, el corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, ahí está, ¿no? O sea, ese fue el pacto de Job. Dice, voy a hacer pacto con mis ojos, delante de mí no voy a voltear a ver a nadie más que no sea mi esposa y no voy a voltear o sea, hasta ese grado, ¿no? Porque yo sé que muchas veces criticamos, les vuelvo a decir, tenemos esta costumbre de juzgar a la ley oral, ¿no? Obviamente sabemos que la ley oral pues ha llegado a extremos que ya no, que Yeshua mismo pues no estaba de acuerdo con eso, pero algo que mi papá siempre me dice es, hay que pensar que eso viene de una intención de querer poner cercos, ¿no? O sea, como de para no caer. Ahí sí, por ejemplo, necesitaríamos encontrar puntos medios. Porque obviamente sabemos que lo que es ley, a lo que podemos llamar ley, es a lo que el Señor dejó y a lo que el Señor le dio a Moisés. Ujú. Y Yeshua mismo lo dice en Mateo, ¿no? O sea, como que entiendo que hay estos cercos, ok, hay que ponerlos, porque sí, ok, a lo mejor a mí me cuesta más trabajo una cosa que otra y entonces yo solita someto a mi cuerpo o a mi mente y digo, no vas a hacer esto hasta que no hagas esto otro, o no vas a hacer esto porque no voy a escuchar esta canción, no voy a ver esta película, no voy a hacer esto, lo que sea, porque eso desencadenaría una serie de eventos desafortunados que me llevarían a apartarme del Señor. Entonces, es eso, ¿no? La cosa, y esto lo venía pensando hoy en la mañana, es el problema es cuando queremos que nuestra verdad sea la verdad de todos. Y cuando queremos que porque nosotros nos regimos así, pues los demás se rijan así también, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Ok, lo dijo Pablo en Corintios también, en primera a los Corintios, que dijo Pablo, yo someto a mi cuerpo. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo es carne y le va a pedir lo que sea que le tenga que pedir, pero entonces Pablo lo que hace es ponerla bajo disciplina. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, pero con nosotros mismos. Ajá. Entonces, esto podemos aprender de aquí. Es este juramento, es este deseo de corazón de David. No voy a poner cosa injusta delante de mis ojos. El corazón perverso se apartará de mí, no voy a conocer la maldad. Sí, excelente, de verdad. Hay que exhortarnos
a que eso sea lo que queramos. Pero también hay que tener cuidado con que esto sea solo para nosotros, únicamente para nosotros. Y entonces, de aquí, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Seguimos. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Aquí está muy interesante porque, como dice, al que solapadamente infama a su prójimo, aquí nos va a recordar que es infama, ¿no? O sea, cuando le creas chismes a alguien más. Y solapadamente quiere decir pues que lo haces a sus espaldas, que lo haces como sin que se dé cuenta. Entonces, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Ok. Esto me recuerda a por qué el Señor pide que cuando haya una disputa, cuando haya algún desacuerdo, ¿por qué se necesita? Dice, agarra a 2 o 3 testigos y llévalos contigo. Pues precisamente para que no se hagan esos chismes, ¿no? O sea, porque al que solapadamente infama a su prójimo, o sea, si vas a infamar a alguien, que sea con verdad, ¿no? O sea, como que sea algo que de verdad está sucediendo o al menos tú crees que está sucediendo. Y si tú ya viste que no está sucediendo eso, bueno, pues ahora ten la responsabilidad de aceptar lo que dijiste y que te equivocaste, ¿no? Entonces, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Esto aquí empieza en el versículo 5, todas esas cosas que sabemos que aborrece el Señor, ¿no? No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Aquí no sufriré, es como no voy a soportar, ¿no? O sea, como, no, o sea, ¿por qué quiero ese tipo de gente acá? No voy a sufrirlos, no, ¿para qué? O sea, no tengo por qué tolerar, ¿no? O sea, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en mi camino, en el camino de la perfección, este me servirá. Y volvemos a qué es la perfección. Génesis 17:1. Existe tamim delante de mí, existe perfecto delante de mí, existe ingenuo, existe sin mancha, existe puro, existe intentando todos los días caminar conmigo. A ese, el que ande en ese camino, este me servirá. Y eso es muy importante, por eso subrayé servirá, déjenme les digo, porque a veces pensamos que como somos muy buenos y entonces de verdad lo intentamos y wow, soy un siervazo, entonces yo me merezco reinar, ¿no? Pues no, Yeshua dijo que quien quiera ser tan grande, primero se tiene que hacer tan pequeño, ¿no? Entonces, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. ¿Ok? Ay, perdón. Y si lo vemos precisamente como este juramento que hizo David, ¿ok? ¿Cuál era precisamente la misión del rey de Israel? Pues saber que todas las personas que estuvieran bajo la jurisdicción o bajo esa monarquía de lo que era Israel, hicieran como el Señor mandaba, ni siquiera como David decía, ¿no? O sea, no como que David tuviera una ley, porque no era así. Y si vamos a los reyes, ahí vamos a saber qué era, ¿no? O sea, no era lo que dijera el rey, era lo que el Señor le dijera al rey a través de quién, de los profetas, ya sabemos, ahí estaba Samuel, ya sabemos,
todos esos consejos, o sea, es tener esa sabiduría de verdad de abrir el oído, de seguir buscando su voz, como les digo, ya estamos ahí, lo seguimos buscando. Y bueno, David es el ejemplo de que justamente, ok, este era su deseo y él quería que Israel fuera esa nación santa, esa nación apartada por el Señor, no porque fuera deseo de su corazón y porque, ay, se me ocurrió de la noche a la mañana y soy el más increíble, sino porque sabía que ese era el propósito del Señor, porque sabía que el Señor así lo había instituido desde el principio y así quería que fuera. Y este solo era como un paso dentro del plan del Señor, ¿no? O sea, ese era el plan y el deseo del corazón de David, ni siquiera era como para él, sino de verdad tener un corazón puro y poder servir a esta nación para que el Señor tenga un buen pueblo. O sea, aquí de qué nos está hablando. Para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. O sea, en Israel, en la ciudad del Señor, ¿cómo iba a aceptar el rey, quien estaba a cargo de la ciudad? ¿Cómo iba a aceptar que hubiera iniquidad cuando precisamente había ya un camino trazado, reglas y todo lo que el Señor les había dejado? Entonces, el deseo del corazón de David aquí vamos a ver que es muy lindo, precisamente porque él quiere que se cumpla el plan del Señor. Creo que esa es la reflexión más grande que podemos tener, ¿no? O sea, ¿por qué queremos hacer esto bien, ¿no? ¿Para que nos vaya bien? Bueno, pues hay que pensarlo, ¿no? Porque si queremos hacer esto bien para que nos vaya bien y que todos los días de nuestra vida sean sin dolor y perfectos y miel sobre hojuelas, pues a lo mejor tenemos que reconsiderar. Yo creo que nuestro mayor objetivo tendría que ser servir a Dios para que su plan se cumpla. Y bueno, aquí, ¿qué les iba a decir? Ya. Hay un ejemplo con el que empieza el audio, pero yo lo quise dejar al final precisamente porque es un salmo cortito, todavía nos queda tiempo y ya terminamos los versículos. Y me puse a leerlo acá, la historia completa de Balaam, porque recuerdan que esto estaba titulado La vida del justo. ¿Cómo es la vida de un justo? Bueno, pues la vida de un justo tendría que ser esto, ¿no? O sea, todo esto que acabamos de leer. Tener temor del Señor, que se podría resumir a eso. Temor del Señor. Aborrecer lo que aborrece el Señor. Hacer a un lado la maldad que el Señor hace a un lado. De verdad, estar bajo su ala, de verdad estar bajo sus mandamientos, bajo sus preceptos, no lo que nosotros creemos que es mejor. Y entonces Joseph al principio pone de ejemplo al profeta Balaam. Y se acuerdan que yo les decía hace rato como no podemos creer que podemos encontrar un balance entre lo que el Señor aborrece y lo que no. O sea, si estamos intentando creer eso, pues nos estamos engañando y Balaam es un gran ejemplo de eso. Les voy a decir esto porque es necesario que se los diga a Balaam para que lo entendamos, porque creo que también, pues obviamente tiene que ver, es algo profético. A Balaam se le toma como metáfora del cristianismo o se le relaciona mucho con el cristianismo. Pero así como perfectamente es una metáfora y puede ser relacionado con el cristianismo,
es igualmente aplicable para nosotros y para el pueblo del Señor y para todo aquel que se diga seguir los pasos y el camino del Señor. Entonces, dicho eso, vamos a reflexionar en lo que sucedió con Balaam. La historia de Balaam está en números, a partir de números 22 y bueno, termina como en números 31 o 32, que es cuando muere, lamentablemente. Pero Balaam, pues era este profeta que obviamente estaba instituido por el Señor, porque así estaban los profetas. Y Balaam tenía relación con el rey de Moab, que era, ¿cuál papi? Balac, Balac. Ujú. Moab, recordemos que era una ciudad o ¿cómo quieren decirlo? Un pueblo, los moabitas y los amonitas, ¿se acuerdan de dónde vinieron? De Lot y el incesto con sus hijas. Ujú. Entonces, sabemos que esos pueblos pues eran no el pueblo del Señor, ¿no? Em, entonces, Balac, al ver la grandeza del pueblo del Señor, al ver la grandeza de Israel, tiene miedo y le dice a Balaam, que sabe que Balaam es un profeta, le dice como, necesito que maldigas a este pueblo, porque así de grande y fructífero como lo veo, pues nos van a hacer pedazos a nosotros, ¿no? A Moab. Entonces, literalmente porque tengo miedo, necesito que los maldigas y pues eso que implica que les vaya mal, ¿no? Porque necesito yo reinar y veo que estos se me van a poner en el camino. Entonces Balaam, que era un profeta y estaba pegado al Señor, dijo, bueno, déjame consultarlo con el Señor, yo no puedo ir en contra de lo que él me dice, entonces, bueno, ¿por qué no te quedas aquí? Pon tu campamento aquí y te digo que me dice el Señor mañana, ¿ok? Y entonces al otro día va Balaam y le dice, oye, pues, ¿qué crees? Ya, obviamente lo estoy parafraseando terriblemente, ¿eh? No crean que así dijo. Pero, oye, pues ya hablé con el Señor y me dice que no puedo maldecirlos porque es su pueblo y lo que él ya bendijo no se puede maldecir y no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Y bueno, pues aparte de todo yo no te puedo ayudar, ¿no? Porque pues soy profeta del Señor y no podríamos hacer eso. Y entonces Balac se enoja y le dice, o sea, como que le insiste mucho. Y entonces Balaam consulta varias veces al Señor y el Señor le dice como, a ver, ya, si tanto te están insistiendo, a ver, ve con ellos y ya vemos, ¿no? O sea, como que, ¿qué onda? Y obviamente el Señor no dijo qué onda, les repito que lo estoy parafraseando. Va con el Señor, digo con Balac, sí, el señor Balac. Y entonces es cuando sucede lo de el asno. Ujú. Sí, no sé si se acuerdan, si no se acuerdan, les digo rápidamente que se aparece el ángel del Señor enfrente del asno y el asno se azota 3 veces porque lo ve, pero Balaam no lo ve y entonces azota a su burra y le dice como, oye, pues qué onda, o sea, así, pero Balaam iba tan envanecido en sus propios pensamientos que no se da cuenta que el asno está hablando, o sea, y que le dice como, ¿y por qué me azotas? Y él como, pues, ¿por qué te estás haciendo así? O sea, ¿qué onda? Y no se da cuenta, ¿no? Y entonces ya le dice, pues es que ve, ¿no? Y entonces el ángel ya como que no sé si se revela o como que Balaam por fin lo puede ver y dice como, ay, pues, ¿qué no? O sea, ¿qué está pasando? Y entonces ahí se da cuenta que el Señor había mandado ese mensajero, ese ángel,
porque no quería que fuera con ellos. Y entonces le dice como, bueno, ya, o sea, regrésate, no sé qué. Ok, se regresa y entonces Balak se enoja con Balaam porque no llegó. Y entonces Balak le dice, ¿qué onda? ¿Por qué no llegaste? Balaam le dice, pues es que el Señor me dijo que no fuera porque no puedo ir a ayudarte. O sea, no, yo soy de esta parte, ¿no? Y entonces le dice como, ay, bueno, pues al menos dime qué te dijo. Y entonces le dice, ok, bueno, te voy a decir. Em, Dice que precisamente lo que él ya bendijo, tú no lo puedes maldecir y yo no te puedo ayudar, bla, 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 lo mismo que ya le había dicho, pero con otras palabras. Y entonces le dice, yo ya me tengo que ir para mi camino, tú vete para el tuyo, pero antes de que te vayas, sí necesito advertirte lo que va a suceder en los años por venir. Y entonces Balaam le dice, pues que Israel va a triunfar, ¿no? Y que obviamente ellos van a quedar hechos nada y van a desaparecer. Y se va y aparentemente no sucede nada. Pero luego vamos a ver como por el capítulo 30-31 que Moisés, y porque ahí todavía estaba Moisés, cuando regresan de precisamente de una batalla con Moab y todo eso, se dan cuenta que dejan vivas a las hijas de este pueblo y dicen como, ¿por qué las dejaron vivas? O sea, les dijimos que exterminaran todos. Si se acuerdan, en ese entonces, cuando el Señor pues obviamente mandaba a pelear sus batallas, les decía que mataran a todos, absolutamente todos, y una de las razones era precisamente como para que no quedara ¿cómo se dice? Un descendiente y que quisiera cobrar venganza. Entonces, no obedecieron esto y le dice, Moisés se enoja y pregunta por qué no lo hicieron. Y entonces la razón que dan es que Balaam les había aconsejado, no podemos maldecir al pueblo del Señor, pueblo del que por cierto Balaam era parte. No lo podemos maldecir, pero te voy a decir cómo le puedes ganar. Cuando ellos no respetan la ley del Señor, o como cuando ellos no siguen los preceptos del Señor, el Señor se aparta de ellos. Entonces, si tú le mandas a tus mujeres y ellos fornican, que obviamente la fornicación es prohibida, o bueno, pues no, ahí está en la Torá, dice que no, pues ellos, el Señor se va a apartar de ellos porque no están haciendo conforme a lo que Él les mandó. Y entonces todos se quedan como, ¿qué? O sea, Balaam les dijo eso y bueno, Balaam les digo que desafortunadamente muere en esa batalla, en ese capítulo, pero aquí la reflexión es, lo que yo me preguntaba de verdad, no, o sea, en serio en mi cabeza no tenía sentido, pero vuelvo a que es algo muy parecido a lo que seguramente yo y todos nosotros hacemos todos los días sin darnos cuenta, ¿no? O sea, en primera, ¿por qué Balaam estaba escuchando a Balac cuando era el rey de los moabitas? Los moabitas ni siquiera eran pueblo del Señor. ¿Por qué tenía que estar ahí mezclado? Dos, si sabía que Balac quería maldecir al pueblo del Señor, pueblo del que él era parte, ¿por qué le dijo, ah, sí, déjame ir a preguntarle? O sea, como que, ¿por qué en su cabeza pensó que podía preguntarle al Señor como, oye, es que aquí Balac quiere maldecir a Israel, ¿le das chance? No manches, o sea, ¿en serio? Entonces, va, le pregunta, luego el Señor le dice, bueno, a ver, ya ve con ellos, luego el Señor le dice, no quiero que vayas, regrésate, y aparentemente se regresó, pero entonces sabemos capítulos más adelante que como le ofrecieron dinero, él les dio consejos para poder destruir a Israel. O sea, ¿cómo es
que Balaam aquí era profeta aparte, ¿no? O sea, los profetas tenían una conexión directa con el Señor, como yo lo entiendo, como lo entendemos, porque pues el Señor los usaba para hablar a su pueblo. Y entonces él aún así no pudo discernir entre lo que el Señor aborrecía y lo que no, o sí a lo mejor, y simplemente le pudo más la idea del dinero, ¿no? O sea, simplemente fue como, sí, ok, acepto el soborno y te digo, o sea, pero pienso, y esto ya es totalmente mi pensamiento, les digo, que en su cabeza tal vez tuvo sentido porque era como, pues es que no estoy maldiciendo al pueblo, entonces no estoy haciendo algo que el Señor aborrezca, solo les estoy diciendo cómo pueden acabar con ellos, pero no estoy traicionándolos como tal. Traición sería maldecirlos. O sea, como que a lo mejor Balaam en su cabeza creyó que encontró un área gris, un punto medio entre lo que el Señor aborrecía y entre lo que no, y pues bueno, sus consecuencias ya sabemos cuáles fueron. Entonces, uno pensaría que Balaam llevaba la vida de un justo, ¿no? Y es aquí donde les digo que lo comparan con el cristianismo, pero vuelvo a que comparémoslo con nosotros mismos y con todo aquel que diga que es parte del pueblo del Señor. Em, Ay, se me fue la onda. Sí, comparémoslo con eso, porque no hay un punto en el que podamos decir, pues medio puedo estar con el Señor, medio puedo no, ¿no? O sea, ¿y qué es eso de que sí quiero la vida de quiero la recompensa de llevar la vida de un justo, pero no estoy dispuesto a llevar la vida de un justo? O sea, quieres las bendiciones, pero no quieres hacer la parte que te toca. O sea, y de verdad es algo que a lo mejor parece muy obvio y que es algo que a lo mejor los papás eh, razón más fácil porque a lo mejor les pasa con nosotros, con sus hijos, ahorita que dije que dije eso de quieres las bendiciones, pero no quieres hacer lo que te toca, me vino clarito así de que un recuerdo de mi papá diciéndome eso, ¿no? O sea, como de quieres que te demos todo, pero no quieres cumplir con tus responsabilidades. O sea, les digo, a lo mejor eso para los papás es algo muy obvio y están aquí pensando como, ay, Brenda, ¿de verdad tuviste que estudiar todo un salmo para darte cuenta de eso? Perdón, me disculpo por mi ignorancia, ¿no? Pero de verdad, o sea, de verdad, pensémoslo así. ¿Cómo es? Y aquí vamos con esto, ¿no? Estamos en la época de la gracia y no quería decir eso porque no solo se trata de los cristianos y de la gente que dice que Yeshua ya se sacrificó y entonces ya no tenemos que seguir los preceptos del Señor, sino de todos los que decimos como, ya, pues es que yo soy de los elegidos y si ya estoy predestinado, pues entonces ¿para qué me pongo a hacer esto y el otro? Si de todos modos el Señor va a venir por mí y voy a regresar en algún punto. O sea, literalmente es eso. Queremos todo lo bueno sin pasar por el proceso. Nos queremos saltar todo ese proceso en el que necesitamos aprender y madurar espiritualmente. Y queremos decir como, no sé, lo paso corriendo, paso rápido o simplemente me lo salto, solo denme lo que me toca y listo. O sea, es algo muy ilógico como querer de verdad, como pueblo del Señor, todo lo bueno que Él nos ha prometido, pero no cumplir nuestra parte del pacto. O sea, como que de verdad, mi papá me decía, yo
ahorita le estaba diciendo, me acordé del capítulo de Oseas que me tocó dar ahora, ¿no? O sea, como el Señor le dijo a su pueblo, aquí tienes todo, y su pueblo aún así falló. Y me dice, pues sí, o sea, ahí están las consecuencias de cómo se ha roto su pacto a través de la historia, ¿no? Y de verdad, tantas veces que se ha roto el pacto y que cuando lo vemos es como, wow, mira, sí, les dio las tablas y luego les dio esto y les dijo, yo seré tu Dios, tú serás a mí por pueblo y qué lindo, qué poético todo. Y ya no, o sea, como que ahí se queda. Pero pues no, o sea, no tendría por qué, porque ahí claramente de verdad no está en letras chiquitas, o sea, es algo que descontextualizamos por pura conveniencia, o sea, que decimos como, ah, sí, y ya, la época de la gracia, fin, ahí terminó. No es cierto, viene un versículo más adelante que te dice que no vino Yeshua a abrogar la ley ni los profetas. Y adelante hay otro versículo que dice que esto y o sea, de verdad, nuestro cerebro está configurado para cachar solo lo que nos conviene. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a desprogramarnos? Pues necesitamos mantener nuestra mirada en el Señor. O sea, necesitamos estudiar y estudiar y no parar, porque de verdad se nos olvida bien fácil. O sea, son estos momentos en los que pensamos que ya desciframos la vida y como que tenemos una epifanía y es como que sí, no, de aquí para adelante y wow, sí, ya, no sé, hice esto, acepté al Señor y excelente. Si de ahí en adelante no haces un esfuerzo porque tu vida cambie y porque estés haciendo lo que el Señor no necesita, sino el Señor sabe que es mejor para nosotros, pues entonces qué chiste. Y por eso les ponía esa canción al principio, la de lo único que quiero, es eso, ¿no? O sea, eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Que de verdad cuando Él venga y que todos los días nosotros nos estemos esforzando por cumplir lo que Él quiere que cumplamos para su plan. Entonces, eh, pues sí, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, no, de verdad no sé de qué otra manera terminar esto más que con esa pregunta, ¿no? O sea, tenemos esa responsabilidad, aceptamos ese pacto que no dependió de nosotros, se nos llamó por misericordia y dijimos, está bien, quiero, ahora qué vamos a hacer con eso. Vamos a llevar la vida de un justo y vamos a esforzarnos todos los días o vamos a estar todos los días esforzándonos por encontrar áreas grises entre lo que el Señor aborrece y lo que no. ¿Quién sabe? A veces siento que suena como que los estoy regañando, pero créanme que a la que regaño primero es a mí misma. Y creo que por eso sueno así, porque me lo digo yo misma. Me reprendo yo solita. Entonces, de verdad, o sea, pensemos eso, reflexionémoslo. Ya aceptamos ese pacto, ya ese pacto que se hizo por misericordia a nosotros, ese pacto que de ninguna manera depende de nosotros. Ya dijimos, ok, lo voy a seguir. ¿Y si lo estamos haciendo o no?